Caminando con el hermano Bertil. Muy buenos días, espero que todo esté bien. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Últimamente están pasando cosas muy desagradables sobre todo el mundo. Hay guerras en varios lugares, persecuciones con los cristianos, pestilencias, hambres, violencias, inmoralidades, sufrimientos, sequías, cambios climáticos, etcétera, etcétera. Y nos preguntamos, ¿por qué y de dónde están estas tragedias y dónde tienen sus origen? La Biblia creo que tiene la respuesta en eso. Todo lo malo que pasa en la humanidad y con nosotros en el mundo tiene su origen en esto, que el hombre ha rechazado a Dios. Ha vuelto la espalda a Dios y lo que Él ha dicho en su palabra. La mayoría de la humanidad no quiere saber absolutamente nada de Dios y muchísimos ignoran su existencia. La desobediencia del ser humano no pasó una y única vez en Edén, como podemos leer en Génesis, sino ha seguido siendo, desobediencia por generaciones tras generaciones y han rechazado a Dios y su palabra y lo que Dios ha dicho. Desgraciadamente tenemos que decir, y lo hacemos con mucho dolor, que hay un rechazo de Dios general sobre toda la tierra. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia cómo el pueblo de Israel rechazaba las órdenes y las palabras de Dios y como consecuencia de esto sufrieron pruebas y maldad y de todo tipo? No se trata de no aceptarlo, de negar a Dios o para no hacerle culto a algo así en ese estilo. El rechazo a Dios se reveló también en ese pueblo, en la vida social de Israel. Vemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Quería tener un rey como los pueblos gentiles seculares tenían. Pero Dios había dicho que no. Dios había puesto a Samuel como juez y como profeta para conducir al pueblo. Esto era el plan de Dios, esto era su palabra, era lo que Dios había ordenado. Pero, sin embargo, insistieron en Israel en eso, que quería un rey. Y con estas palabras menospreciaron, desobedecieron y rechazaron la palabra de Dios y su voluntad. Y como conocedores del Antiguo Testamento, sabemos que esto no resultó positivamente, sino sufrieron tiempos de pruebas y de luchas y también de maldad. Esa historia vemos como un ejemplo de advertencia. La fidelidad hacia la palabra de Dios es primordial. Pero ¿cómo es la situación hoy en el pueblo de Dios? Quiere decir la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creyentes, cuántos pastores y cuántas iglesias que tienen la palabra de Dios en sus manos y dicen que son fieles a la palabra y dicen que tiene la sana doctrina, mientras están rechazando y menospreciando lo que está escrito en varios puntos primordiales? Hacen como Israel hacía y quieren hacer como los otros, quieren como los del mundo secular. Aceptan los conceptos morales y éticos que circulan en el mundo y aceptados en el mundo, a pesar de que están chocando frontalmente con la palabra de Dios y su voluntad.
A veces el enemigo se hace muy entendido en la palabra y muy teológico para confundirnos, y a los creyentes también. Él dice que han recibido una nueva luz sobre los textos bíblicos y hay que verlos en otra forma. Pone en cuestión lo que está escrito y lo que Dios ha dicho. Es lo que Él hizo con Adán y Eva, también Edén. Él los dijo, ¿con qué Dios dijo? ¿No comerás de ningún árbol del huerto? No puede ser. Se trata de una desobediencia fatal, con consecuencias muy trágicas. La Biblia lo menciona directamente como apostasía. Es imposible que Dios pueda bendecir contra su propia palabra. Esto no produce un ambiente positivo para experimentar un avivamiento como entre los primeros cristianos. No, es imposible. Se trata también de un rechazo a Dios cuando nos negamos a aceptar su oferta de salvación de su palabra y sus promesas y los siervos que Él ha puesto. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, nunca habéis leído que está escrito, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. El Señor lo ha hecho así y es maravilloso y a nuestros ojos. La Biblia dice también entre los salmos, los necios piensan no hay Dios. Actúan como corrupción y con corrupción y infamia y nadie hace el bien. Esto es el fruto de rechazar a Dios. ¿Y a dónde vamos nosotros? La Biblia ha predicho que la maldad va a aumentar el último tiempo, quiere decir en nuestros días. Y lo vemos nosotros con nuestros propios ojos, como la maldad está aumentando sobre todo el mundo. Como dije en el principio, hemos visto por qué esto pasa. Según la palabra de Dios, ¿vamos como creyentes a seguir en la misma onda? ¿O vamos a ser fieles a Dios y lo que Él ha dicho en su palabra? Pablo advirtió a la iglesia en Galacia y escribió a ellos, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesús, el Cristo, fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros. Es una verdad muy seria. Piénselo, hay que obedecer a Dios, hay que seguir su palabra y ser obediente. Entonces estamos esquivando la maldad. Tenemos que elegir. ¿Qué eliges tú, querido amigo? Que Dios te bendiga ricamente. Amén.